La Biblia, la base de nuestra fe en la Iglesia de Cristo, que responde preguntas sobre la adoración apropiada, la relación correcta con Dios y, lo más importante, la salvación. Eso está en la Biblia. La Trinidad, una enseñanza ampliamente aceptada por las religiones principales que profesan ser cristianos, insiste en que Dios es una deidad de tres personas, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy descubramos si esa doctrina común tiene sus raíces en las enseñanzas de la Biblia o simplemente en las mentes de los falsos maestros. Soy Juan Fisher. Bienvenidos al programa Eso está en la Biblia. Aquí en la Iglesia de Cristo creemos y enseñamos lo que está en la Biblia, que el Dios verdadero es solo el Padre. Es comprensible que quienes creen en la Trinidad no están de acuerdo y señalan versículos bíblicos que, según creen, respaldan su postura. Recibimos un comentario de John Ford. John nos comenta lo siguiente. Mateo 28:19. Un nombre, tres personas. La Biblia es clara sobre un Dios. También presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como Dios. Gracias, John, por tu comentario. Para comprenderlo completamente, leamos primero lo que dice Mateo 28:19. Escuchen, por favor. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos amigos, este versículo bíblico enseña el procedimiento del bautismo, si se fijaron. Uno debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo o un mismo Dios, ni que deban considerarse uno solo, ni que cada uno son un tercio de Dios o una de las tres personas que supuestamente lo componen. Así que planteemos la respuesta de la Biblia a aquellos como John que pueden seguir creyendo que Dios está compuesto de tres. Para hacerlo, desglosémoslo en aún más detalle con estas cuatro preguntas. ¿Dónde originó el término Trinidad? ¿A quién presentó el Señor Jesucristo como el único verdadero Dios? Hay pruebas de la doctrina de la Trinidad en la Biblia. Como intentan algunos demostrar que la Trinidad es verdadera usando Mateo 28:19. Comencemos nuestro tema con la primera pregunta. ¿Dónde originó el término Trinidad? ¿Es bíblica la Trinidad? A la verdad, no podemos encontrar la respuesta en la Biblia. ¿Y por qué no? Quisiera citar primero del teólogo protestante Augustus Hopkins Strong, quien escribió lo siguiente en su libro Teología Sistemática, página 304. El término Trinidad no se encuentra en las Escrituras. La invención del término se le atribuye a Tertuliano. Queridos amigos, primero que nada, la Trinidad no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Según este teólogo protestante, tiene su origen en los escritos de los primeros patriarcas de la Iglesia Católica como Tertuliano. Pero, ¿saben ustedes? Algunos pueden decir que puede ser que el término Trinidad no está en la Biblia,
Pero la doctrina o la idea de un solo Dios en tres personas, o que Dios tiene tres partes o personas comparables o igualmente poderosas, eso es un concepto bíblico, dicen. Pero hay prueba de la Trinidad en la Biblia. ¿Está el Señor Dios de acuerdo con que tiene a otros dos comparables a Él en un Dios de tres personas? El profeta Isaías cita la respuesta de Dios a este tipo de pregunta aquí en Isaías 46:5, que dice lo siguiente: ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Así que, ¿está Dios de acuerdo con la ideología de la Trinidad? En esta pregunta retórica planteada por el Señor Dios, Él no estaría de acuerdo con el concepto trinitario común de que Él está compuesto de tres compañeros iguales. ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Continuando en los escritos del profeta Isaías, en Isaías 45:5, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido. ¿Por qué estamos tan seguros de que el Señor Dios no está de acuerdo con el concepto trinitario, de que Él está compuesto de tres y que los tres son iguales? Porque Dios, el Padre, lo indica claramente aquí, queridos amigos, que no reconoce ningún otro Dios, ni a otros dioses asociados, ni a un concepto trinitario de Dios. Aún así, hay algunos que lo encuentran difícil de aceptar. Estarían dispuestos a aceptarlo si Jesús, nuestro Señor mismo, lo dijera. Así que preguntemos, ¿a quién presentó el Señor Jesucristo como el único Dios verdadero? En Juan 17 registra la respuesta aquí en el versículo 3, así como en el versículo 1. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Nuestro Señor Jesucristo reveló que el Padre es el único Dios verdadero. No dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. A veces también intentan usar comparaciones filosóficas, como comparar la supuesta naturaleza de Dios con un hombre que tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. O incluso llegan a hacer una comparación con un huevo que tiene tres partes: yema, clara y cáscara. O incluso también con el agua. El agua puede ser sólida, líquida o vapor. Entonces, ¿cómo intentan algunos probar que la Trinidad es verídica? Usando Mateo 28:19. Volvamos a Mateo 28:19. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estimados oyentes, los maestros del concepto trinitario de Dios concluyen entonces que el uso de la palabra nombre, como en bautizados en el nombre de, en lugar de nombres, como bautizados en los nombres de, para ellos esto prueba que los tres deben contarse como uno, un solo Dios. Sin embargo, el uso de la palabra nombre en lugar de nombres
ha sido gravemente mal interpretado por los trinitarios. No se refiere a un número, sino más bien a autoridad, poder o potestad. Además, esa interpretación va en contra de lo que el Señor Jesucristo declaró, como leímos en Juan 17, 1 y 3. Ahora, ¿hay alguna evidencia bíblica de esto? Consideremos lo escrito aquí en el libro de los Hechos, Hechos 4, el versículo 7. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Acabamos de leer una frase similar aquí en Hechos 4:7, que indica claramente que el uso de la palabra nombre no estaba refiriéndose al nombre personal de alguien, sino más bien a su poder, tal como lo vimos en Mateo 28:19. Y de hecho, ¿cómo se traduce este mismo versículo en otra traducción de la Biblia? Echamos un vistazo. Hechos 4:7 en la versión Reina Valera 1995. Escuchen por favor. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Nuevamente, el uso de la palabra nombre no está intencionado a representar un nombre personal, sino autoridad o potestad, como leímos. Mateo 28:19, de igual manera, es un procedimiento de bautismo que indica que uno es bautizado por la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Considerando todo esto, queridos amigos, es evidente que Mateo 28:19 no enseña de ninguna manera que hay tres en uno o que Dios es una Trinidad. Queridos televidentes, revisemos las preguntas con las que comenzamos y veamos lo que la Biblia nos ha revelado. Preguntamos, ¿dónde originó el término Trinidad? Bueno, aprendimos que fue creado por uno de los primeros patriarcas de la Iglesia Católica Romana llamado Tertuliano, no de la Biblia. ¿Hay prueba de la doctrina de la Trinidad en la Biblia? Leímos como el Padre mismo declaró que no hay nadie como Él y que no hay otro. De manera que la idea de que hay dos más como Él que forman una Trinidad es una enseñanza falsa. ¿Quién presentó el Señor Jesucristo como el único Dios verdadero? También aprendimos de la Santa Escritura que Jesús presentó claramente al Padre como el único Dios verdadero, no al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un Dios trino, no. Como intentan algunos probar que la Trinidad es verdadera con Mateo 28:19, otros enseñan que el uso de la palabra nombre en lugar de nombres muestra que el versículo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deben ser contados como uno solo, un Dios, en nombre personal y tres personas. Sin embargo, se demostró que la palabra nombre en Mateo 28:19 no se refiere a un Dios con tres personas, sino más bien al poder o la autoridad sobre la cual una persona debe ser bautizada. Y por lo tanto, los miembros de la Iglesia de Cristo se mantienen firmes en nuestra creencia de que el Padre es el único Dios verdadero
y que la idea de que Dios es una Trinidad o está compuesto de tres entidades separadas es una doctrina falsa que debe ser descartada por todos los que buscan la verdad. Nos gustaría que continúen aprendiendo más sobre estos temas importantes y las verdades que enseñan las Sagradas Escrituras y que se enseñan en la Iglesia de Cristo. Para hacerlo, por favor visiten en línea y exploren los diferentes temas o por agendar una cita para reunirse con un ministro del Evangelio. Si tienen alguna pregunta sobre la Biblia o la salvación, por favor envíelas por correo electrónico. Soy Juan Fisher. Gracias por vernos o sintonizarse a este programa. Hasta la próxima en Eso está en la Biblia.